conocedor de la política nacional e internacional, es Luis Núñez, quien nos acompaña a esta hora. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Estar contigo. Qué gusto. Bueno, analizando el panorama actual en nuestro país, ¿no es cierto? Veíamos este tuit de Kenji Fujimori, quien pareciera un poco el brazo armado en esta situación de pedir inmediatamente cambios. Si bien es cierto, se han anunciado cambios a nivel del gabinete. El presidente señalaba anoche trabajar con la Premier en la reestructuración de un gabinete de la reconciliación. Kenji pide cambios al interior de su partido. Claro, tú sabes, cada vez que se ha invocado en el pasado el tema del indulto, y yo lo mencioné en estas pantallas más o menos hace 6 meses, sea cual fuese la fecha en que se iba a dar el indulto, Semana Santa, Carnaval, Navidad, Año Nuevo con la llegada del Papa, esto iba a causar un tsunami político, iba a remecer las fuerzas políticas. Y lo que estamos viendo en estas horas es precisamente eso, a un Kenji con la espada desenvainada, una crisis al interior del fujimorismo que ya no son 71 sino 61, y una recomposición también de las otras fuerzas políticas, porque cada quien, lamento tener que decirlo de esta manera, quiere sacar su propio provecho político de este asunto. O dar agua para su molino. Claro, con miras a las elecciones regionales y municipales, con miras a las elecciones nacionales. Entonces, los políticos siempre buscan, en primer lugar, ver cómo se acomodan a la situación, y eso es lo que estamos viendo. Me parece interesante tu análisis, apúntame un poquito más aquí, Luis. Sí. En el sentido de estos 10 menos de Fuerza Popular, ¿te refieres a los que se adhirieron al voto de Kenji? Así es. Aquellos que evidentemente hicieron eco a la llamada del expresidente Fujimori, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar? eso ¿Se retiran es... de la bancada, arman su propio grupo parlamentario? ¿Qué podría ahorita pasar? la gente del fujimorismo de Keiko tiene evidentemente sangre en el ojo y quiere sangre contra esa gente que les desbarató un esquema que estaba formado hace año y medio. Que mandaba. Claro, pero las estrategias siempre se ponen a afinar a última hora. O sea, don Alberto Fujimori está fuera de la cárcel. Y eso en este país son palabras mayores. Yo todavía por mis talleres y cursos voy al interior del país, me voy a un pueblo humilde, y cuando la gente habla de Alberto Fujimori dice: el que acabó con el terrorismo, el que me trajo la posta médica, el que me hizo la escuela. ¿El único que llegó para muchos? Evidentemente. Entonces eso tiene un peso. Y Keiko tiene que asumir el control de daños de esta situación. También el presidente Kuczynski, porque tomar una medida como esa en esta fecha, tan cerca del asunto de la vacancia, la gente en Latinoamérica, tú sabes que a mí me encanta hablar del tema de Latinoamérica. El Latinobarómetro, que es esa encuesta que se hace en 18 países, indica que el peruano promedio es el ser más desconfiado de toda América Latina. Bueno, razones nos sobran, ¿no? Porque nos han vendido mucho, claro, y nos han ofrecido y nos han utilizado mucho. Sí. Y el, digamos, el elector peruano tiene que aprender a votar seguramente, claro, también, o aprender muchas lecciones. Luis, si es desconfiado y tú le montas un pedido de vacancia al lado 24, 38, 48 horas después de un indulto, la gente va a decir 2 y 2 son 4. Así de claro. Así de claro. Así de claro. A pesar de que el ministro lo niegue, ¿no? La Premier ha dicho también que ese tema no era negociado, que las fechas no coinciden, que se presentaba desde el 12 de diciembre. La pregunta es con Alberto Fujimori, el inspirador, el creador del fujimorismo, ¿puede ser el artífice también de del desmembramiento de su propio partido? Yo pienso que él lo primero que va a querer es tratar de unir a sus hijos. Y con eso buscar una unión también. Con el tuit de Kenji, ¿qué posibilidades le encuentras a eso? Difícil, pero Kenji es mucho más joven que su papá, anda en otra onda, ya el papá está suelto, que era su gran anhelo, su gran regalo, por el cual lloró el otro día en el Congreso. Entonces, el Fujimori padre, el patriarca, tiene una mirada más de largo plazo, a pesar de su edad y de su enfermedad, y tal vez va a querer recomponer la familia para un poco recomponer también el fujimorismo. ¿Qué tanto va eso a influenciar, recomponer la familia y recomponer el partido? Porque mira lo que está pasando al interior del fujimorismo, sangre en el ojo, decías tú, digamos, ahora podemos hablar de keikistas, kenyistas, albertistas. ¿Qué va a pasar en el partido fujimorista? Va a sufrir lo que uno llama una metamorfosis, va a pasar por un proceso, es como una culebra o un animal que va a soltar la piel para tratar de tener otra. Tú hace rato hablabas ante cámara sobre este asunto de que en cada crisis hay una oportunidad para el gobierno y también para la oposición, porque no nos olvidemos de otro factor. Por ahí vienen las primeras encuestas post proceso de vacancia y post salida de Fujimori.
la gente en la calle está molesta. Yo tengo alumnos que me dicen, yo pensé que los políticos estaban para resolver problemas, no para crearlos. Claro. ¿No? Ahí viene el tema de la falta de consecuencia política, ¿no? Estamos a 48 horas de fin de año y estamos enfrascados, ustedes por su labor periodística, pero también los analistas, en ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Y uno pregunta, ¿y quién piensa en el Perú? Esa es la pregunta que nos hacemos los peruanos hace mucho tiempo. Luis, si digamos que en el fujimorismo hay estas fisuras... Sí. No sé si reconciliables o no, recuperables o no, Yo espero vayamos. que sí, yo espero que sí. Tú esperas que sí. ¿Quién va a ser el que centre la situación? ¿Qué va a pasar en el fujimorismo? Los 9 que se han ido con Kenji. Se habla ahora, Kenji ha pedido, por ejemplo, el tema de reestructuración, ¿no es cierto? Es igual a reconciliación, igual a reestructuración. Pide que se vayan los asesores de Keiko. Keiko lidera gran parte de la bancada en el Congreso. Bueno, las informaciones que tengo es que es muy probable que otros legisladores se sumen a la parte de Kenji. No serían 10, sino con él, digamos. Algunos más. 15. Aquellos, por ejemplo, que firmaron su carta para que no lo sacaran del partido. Para la no sanción, cosa que no la consiguieron. Pero ahora todo el mundo está esperando qué dice el patriarca. Me preocupa el hecho de que tenemos que analizar la situación, digamos, de la gobernabilidad o de la estabilidad del país. En este momento, Luis, a nivel del Ejecutivo, del Gobierno, de la mano de lo que pasa con el fujimorismo en el país. ¿Es así? Es así. Los análisis de las últimas horas indican si ha modificado el componente político, ya las fuerzas se están recomponiendo. Es un tsunami. Tú sabes que después de un terremoto, tanto la tierra como la situación de las viviendas de las personas cambia de alguna manera. Estamos en un proceso de lo que uno llamaría un parto histórico. Tú que eres madre sabes los dolores que da un parto. Entonces, esto es como un parto histórico. Un parto histórico. ¿Un parto histórico? ¿Un parto para qué? ¿Qué criatura esperamos? ¿Un nuevo amanecer? Sí, el Perú se merece un nuevo amanecer para enfrentarse a un 2018 ya muy cercano al Bicentenario, ya muy cercano a la Avenida del Papa. Este parto nos da dolores terribles, como por ejemplo la salida de don Hugo Coya del canal. Sí, una persona que yo debo reconocer que junto con su antecesora modificó la estructura de este canal. Este canal es ahora un canal de señal, digamos, no solamente internacional, sino un canal donde público de toda índole, oposición, independientes, fujimoristas, todos han pasado por acá porque sienten que aquí pueden hablar con confianza. Y créeme que con conocimiento de causa te puedo decir que con la presidencia de Hugo Coya hemos tenido mucha pluralidad, que es lo que finalmente el peruano espera, más aún del Canal 7, del TV Perú. Y de un canal abierto a la modernidad. Así es, totalmente. Se da apertura a la modernidad, las señales que tenemos ahora, los premios obtenidos, por ejemplo, por noticieros que por primera vez en la televisión peruana tenemos en quechua, en aymara, ¿no? Esos son logros que resaltar a la gestión. Te decía en el lado del Ejecutivo, la bancada de Peruanos por el Cambio, una bancada que no es una bancada numerosa para nada, pierde a 3 elementos. ¿Cómo ves ese tema? Los que se van no son simples congresistas, no lo sé. No quiero entrar en un comentario que pueda describirlo así. ¿Y a dónde irían? Sí, yo tampoco entraría en un comentario negativo. Solamente te voy a decir que no me sorprende. Los partidos políticos en el Perú son instituciones muy frágiles. Pero perdón, Vicente Ceballos, gran defensor de las políticas del gobierno y del propio presidente. Pero si hacemos un poco de memoria, Vicente Ceballos hace 2 años era miembro de Solidaridad Nacional. O sea que aquí las camisetas políticas no son esas camisetas de partidos de 100 años, a menos que sea el APRA. Bueno, no tenemos partidos políticos, que lleva... el Peruano por el Cambio no es un partido. Por eso te digo que son instituciones débiles. Esta también es una oportunidad para Peruanos por el Cambio, para saber qué va a hacer de su futuro, ¿no? ¿Qué va a hacer con sus bases militantes que están pidiendo una orientación de parte de su liderazgo? ¿Cuánto mella esto a Peruanos por el Cambio, digamos, la partida de esos 3 congresistas? Yo creo que el presidente Kuczynski tiene... ¿Se irían más, crees tú? No, yo creo que el presidente Kuczynski cometió un error con su partido, que fue mantenerlos al margen. Yo creo que esta es la oportunidad que el presidente vuelva a mirar a quien le dio el apoyo popular para ir al triunfo y que los tome en cuenta. Hay gente muy valiosa. Muchos no salen en cámaras. Yo siempre he dicho... ¿Te animas a mencionar algunos? Sí, por supuesto. Desde el presidente encargado del partido hasta gente que está en Tacna, en Chiclayo y en otras partes. O sea,
Es un error cuando se dice, no, Peruanos por el Cambio no ha asumido el mando porque no tiene personas con pergaminos. Sí hay personas con máster, con doctorado, simplemente que no los han incorporado. Claro, pero es que aquí también tú necesitas de gente que tenga, digamos... Visión política. Visión política, claro. Que logre tender puentes, que tenga la muñeca para que en política tú puedas lograr resultados. Yo creo que una parte del problema que ha tenido el presidente es no tener negociadores políticos. Ya está demostrado, vemos la realidad de Humala, que si tú no tienes una base política... alguien que de alguna manera, no sé si la palabra cae, te defienda. Sí. Por eso yo pienso que esta también es una oportunidad para que el presidente mire otra vez a su partido, que está un poquito herido por la situación, pero que ahí hay una gente que lo puede apoyar. Decíamos antes de las cámaras exactamente que tras una crisis siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Pero me preocupa si esa oportunidad la capitaliza gente que también quiere, como tú decías muy bien, jalar agua para su molino, ¿no? Por supuesto. El presidente tiene que hacer este control de daños de esta decisión tan fuerte que ha tomado, una decisión histórica. Recordemos que estamos en el Perú es un país de fujimoristas y enfrente una enorme pared antifujimorista. Correcto. Es un país donde hay apristas y enfrente una enorme pared antiaprista. Somos un país dividido. Bien, vayamos al tema somos del gabinete, país Luis. muy reactivo. No miramos con proyección y perspectiva. Hay muchas reacciones, y las reacciones a veces con la cabeza caliente no son buenas. Hoy tenemos una marcha y eso hay que tenerlo también en cuenta. Ayer casualmente estuve en el centro de Lima y lamento muchísimo. Yo entiendo las marchas, es un derecho constitucional, pero han dañado monumentos históricos. Sí, es una pena. Eso que te dice, ese es el resultado, el reflejo. Acababan de limpiar la plaza de cuando los maestros estuvieron ahí por varios meses y la plaza ayer volvió a estar toda pintarriada. Es una pena. Hoy tenemos a las 5 de la tarde la cita en la Plaza San Martín. Se pide el respeto por los derechos y también por los patrimonios, por el patrimonio cultural. Finalmente, el gabinete. Se ha mencionado que se trabaja un gabinete de la reconciliación de ancha base, quienes tendrán que ser convocados, todos formarán parte de la mesa. Me gusta la palabra reconciliación, creo que para terminar el año eso es lo que necesitamos. Creo que quien le dijo al presidente utilice esa palabra lo hizo bien. Yo sí creo que debemos unirnos. ¿Quiénes deberán conformar este gabinete? ¿A quiénes llamar técnicos, políticos? No me atrevo a dar nombres, pero sí creo que debemos tener una cantidad de personas con esta mezcla de la parte técnica con una visión política y negociadora. A partir de los viceministros, yo creo que la parte técnica es muy importante, pero en las cabezas tienen que ser personas que digan cómo vamos a llegar al 2021, con todos los obstáculos que tenemos a nivel del Congreso, recuerda que la señora Meche tiene que ir al Congreso. Así es, y las facultades. A buscar las facultades. Entonces, el país está primero que las camisetas políticas y a 48, 72 horas del fin de año el país necesita unidad y yo estoy seguro, este es un gran país. Yo vine para acá por 4 meses, ya llevo 18 años y estoy enamorado del Perú. Y yo creo que en el Perú hay gente con mucho talento para gobernar y para también ser parte de la oposición. Gracias a Luis Núñez, nuestro invitado de esta mañana, por compartir. Bueno, feliz año. Igualmente. Sí, claro. Y el tema de la corrupción, no olvidemos que eso es un cáncer social y que a todos, también a nosotros nos toca. El ciudadano tiene un papel activo en la democracia, no es ir a votar cada 5 años. Así que nosotros tenemos a nuestros gobernantes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, siempre estar pidiéndole cuentas. Siempre pidiéndole cuentas, no perder la capacidad también de indignarnos, ¿no?, frente a lo que vemos. Gracias. A las 10:27 despedimos a Luis Núñez, analista internacional y gran conocedor, por supuesto, de la política peruana y latinoamericana. Pausa, 10:27.